El silencio de la noche siempre ha sido mi refugio. Trabajo en el turno nocturno de un motel pequeño, ubicado en las afueras de un pueblo tan tranquilo que parece detenido en el tiempo. Aquí, las horas pasan lentamente, acompañadas solo por el zumbido constante de la máquina expendedora y el ocasional rugido lejano de un coche que atraviesa la carretera. La soledad no me pesa, al contrario, la encuentro reconfortante. Hay algo en la quietud de la madrugada, cuando el mundo parece estar sumido en un sueño profundo, que me hace sentir en paz. Sin embargo, algo ha cambiado. En las últimas semanas, ese silencio que tanto aprecio se ha visto interrumpido por sucesos que no logro explicar. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, un ruido aquí, una sombra allá. Pero ahora, las anomalías se han vuelto más frecuentes, más intensas. Ya no puedo ignorarlas. Algo extraño está ocurriendo en este motel, algo que va más allá de lo que mi mente racional puede comprender. Hace una semana, todo comenzó. Era una de esas noches tranquilas en el motel, como tantas otras. Estaba sentado en la recepción, distraído con una revista vieja, cuando el teléfono rompió el silencio. Miré el reloj, las 3 de la mañana. Una hora extraña para recibir una llamada. Con cierta reticencia, levanté el auricular y dije, «Recepción, ¿en qué puedo ayudarle?». No hubo respuesta. En su lugar, escuché algo que me heló la sangre, una respiración pesada y constante al otro lado de la línea. Esperé, pensando que tal vez era un error, pero la respiración no cesó. Era lenta, casi rítmica, pero había algo en ella que me hizo sentir incómodo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de mantener la calma. De repente, la respiración se detuvo, y en su lugar escuché pasos lentos, como si alguien caminara sobre un piso de madera. Luego, la línea se cortó abruptamente. Colgué el teléfono, sintiendo un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Lo atribuí a una broma, algo común en las noches tranquilas. Tal vez era solo un adolescente aburrido intentando asustarme. Pero, en el fondo, algo me decía que no era tan simple. Al día siguiente, el teléfono volvió a sonar casi a la misma hora. Esta vez, no hubo respiración, pero escuché susurros. Eran suaves, casi inaudibles, como si varias personas estuvieran hablando a lo lejos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba captar alguna palabra, pero los susurros eran demasiado bajos, demasiado confusos. De repente, los pasos regresaron. Esta vez, sonaban más fuertes, más cercanos, como si alguien estuviera caminando directamente hacia mí. Colgué rápidamente, con las manos temblando. Revisé el registro del motel para ver si algún huésped se había registrado esa noche, pero las únicas habitaciones ocupadas eran las que ya conocía. Las demás debían estar vacías. Sin embargo, cuando miré la pantalla del teléfono, vi que la llamada provenía de una de esas habitaciones supuestamente vacías, la habitación 206. Un nudo se formó en mi estómago. Algo no estaba bien. Las noches siguientes, las llamadas no cesaron. Cada vez, los sonidos eran distintos. A veces era el crujido de una puerta abriéndose lentamente, otras, el zumbido tenue de una caja de música que reproducía una melodía antigua, inquietante. Sin embargo, había algo en común. Todas las llamadas provenían de habitaciones que, según el registro, estaban vacías. Después de cada llamada, revisaba las habitaciones, pero todo parecía en orden. Las camas estaban impecables, las luces apagadas. Aún así, algo no encajaba. Pequeños detalles me perturbaban, una silla ligeramente desplazada, una cortina corrida más de lo normal. Eran cosas mínimas, pero suficientes para hacerme sentir que algo, o alguien, estaba alterando ese espacio. Para cuando llegó el final de la semana, ya estaba al borde del colapso. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba y me preparaba mentalmente para lo que fuera que escucharía al otro lado de la línea. Las largas y solitarias horas de mi turno, que antes encontraba tranquilas, ahora se habían convertido en una fuente de ansiedad. El miedo a lo que podría suceder a continuación se apoderó de mí, y comencé a temer cada minuto que pasaba en aquel lugar. Una noche, después de otra llamada perturbadora desde una habitación supuestamente vacía, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Tenía que averiguar de dónde venían esas llamadas. Con determinación, tomé la llave maestra del mostrador y me dirigí a la habitación 301, la que acababa de sonar. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, cada eco aumentando mi nerviosismo. Al llegar a la puerta, dudé por un momento, con la mano temblorosa sobre el pomo, antes de girar la llave y empujar la puerta.
La habitación estaba fría y oscura. Encendí la luz, y la tenue iluminación de la lámpara de la mesita de noche proyectaba sombras inquietantes por las paredes. A primera vista, todo parecía normal, pero algo me hizo mirar más de cerca. El teléfono en la mesita estaba ligeramente descolgado, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Al acercarme para colgarlo correctamente, noté un trozo de papel que asomaba debajo. Lo tomé con cuidado y lo desdoblé. Era una lista de nombres que no reconocía, pero lo que más me heló la sangre fue la palabra escrita con tinta roja en la parte inferior: ayuda. Con el corazón acelerado, salí de la habitación. Mi mente no dejaba de dar vueltas, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Sabía que no podía quedarme callado, necesitaba hablar con el dueño del motel, el señor Charles. Quizás él podría explicarme qué estaba pasando, porque esas llamadas provenían de habitaciones que, según el registro, debían estar vacías. Las preguntas se acumulaban en mi cabeza, y él era la única persona que podía darme las respuestas que tanto necesitaba. Al día siguiente, apenas el señor Charles llegó para su turno, me acerqué a él. Le conté todo: las llamadas misteriosas, los ruidos inquietantes y las cosas extrañas que había encontrado en las habitaciones. Por un instante, su rostro palideció y pareció sobresaltarse, pero rápidamente recuperó la compostura. «No te preocupes por eso», dijo con una voz firme, aunque fría. «Probablemente solo son problemas con el cableado viejo. Yo me encargaré». Sin embargo, no pude evitar sentir que había algo más, algo que no me estaba diciendo. La sensación de que ocultaba algo no me abandonaba. Esa noche, mi mente no podía enfocarse en nada más. La conversación con el señor Charles se repetía una y otra vez en mi cabeza, y no podía dejar de preguntarme qué me estaba ocultando. Justo cuando estaba a punto de terminar mi turno, el teléfono sonó una última vez. Con la mano temblando, lo contesté. Al principio, solo hubo silencio, pero luego escuché una voz tenue y familiar. Era la voz del señor Charles. Lo más aterrador era que la llamada provenía de la habitación 308, una habitación al final del pasillo que nunca había visto ocupada. Nadie entraba ni salía de allí. Dejé caer el teléfono y salí corriendo. No me detuve hasta que estuve afuera, bajo la fría luz de la luna. Nunca regresé a ese motel. Lo que sea que habitara en esa habitación, era algo mucho más oscuro de lo que mi mente podía comprender. Hacer autostop era algo que había adoptado en mis primeros 20 años. Era una forma económica de viajar y, además, me permitía conocer gente nueva y escuchar sus historias. La mayoría de las veces, los viajes transcurrían sin problemas, pero hubo una noche en particular que nunca olvidaré, una experiencia que todavía me persigue. Era una noche fría de otoño. Estaba parado al borde de una carretera solitaria, con el cielo teñido de un morado intenso después de la puesta del sol. Llevaba casi una hora esperando, y el frío comenzaba a calarme hasta los huesos. La carretera estaba casi desierta, con solo algún que otro coche pasando de vez en cuando. Estaba a punto de resignarme a pasar la noche allí cuando vi las luces de un coche acercándose. Levanté el pulgar con esperanza, y para mi alivio, el coche redujo la velocidad y se detuvo. Era un sedán viejo y oscuro. Me acerqué a la puerta del pasajero y me incliné para mirar adentro. El conductor era un hombre de mediana edad, con cabello ralo y un rostro cansado. Parecía inofensivo, así que abrí la puerta y me subí. ¿Hacia dónde vas?, preguntó con una voz baja y áspera. Le dije el nombre del pueblo al que me dirigía, a unas 50 millas de distancia. Asintió y dijo que iba en esa dirección. Gracias, dije, sintiéndome aliviado. Cerré la puerta y me abroché el cinturón de seguridad mientras el coche arrancaba. Los primeros minutos transcurrieron en silencio, solo interrumpidos por el zumbido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Miré por la ventana, observando cómo los árboles oscuros se desvanecían en la distancia. Intenté relajarme, pero algo en el hombre me hacía sentir incómodo. Tal vez era la forma en que me miraba de reojo o cómo sus manos agarraban el volante con fuerza. No podía precisarlo, pero algo no estaba bien. Mientras el coche avanzaba, mi atención se fijó en una caja grande que ocupaba el asiento trasero. Estaba cubierta con una manta gruesa y oscura, y parecía ocupar casi todo el espacio. No la había visto cuando me subí, ya que estaba colocada muy abajo, casi escondida. Ahora que la había notado, no podía dejar de mirarla. Era algo extraño para llevar en el coche, y no podía evitar preguntarme qué habría dentro. El hombre debió darse cuenta de que la estaba observando, porque de repente aclaró su garganta.
Son solo algunas cosas viejas, dijo, con un tono tenso. Asentí, sin querer indagar más, pero la curiosidad me carcomía por dentro. ¿Qué tipo de cosas viejas necesitaban una caja tan grande? Su comportamiento extraño solo aumentó mis sospechas. Los siguientes kilómetros transcurrieron en un silencio incómodo. El aire dentro del coche se sentía pesado, y comencé a sentirme claustrofóbico. Me moví en el asiento, intentando encontrar una posición cómoda, pero no importaba cuánto me moviera, no podía sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Entonces lo escuché, un sonido leve y apagado que provenía del asiento trasero. Al principio era tan tenue que pensé que podría haberlo imaginado, pero luego lo escuché de nuevo. Sonaba como si algo, o alguien, estuviera dentro de la caja. Me giré hacia el hombre, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Escuchaste eso?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Escuchar qué?, respondió él, con un tono plano y sin emociones. Dudé, sin saber cómo explicarlo. Creí escuchar algo en el asiento trasero. Solo es el ruido de la carretera, dijo, como si no fuera nada. Nada de qué preocuparse. Pero yo estaba preocupado. Mi corazón no dejaba de acelerarse, y sentía un sudor frío en la nuca. Los sonidos apagados de la caja se volvían más fuertes, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Necesitaba salir de ese coche, y rápido. Mis ojos se fijaron en la manija de la puerta mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Estábamos en un tramo solitario de la carretera, sin otros coches a la vista. Saltar del coche en movimiento era arriesgado, podía lastimarme gravemente o algo peor. Pero quedarme dentro tampoco parecía una opción segura. No sabía qué hacer. En ese momento, el hombre comenzó a tararear. Era una melodía baja, casi susurrada, pero inquietante. Me estremecí. Sus manos apretaron el volante con más fuerza, y podía ver cómo los tendones de sus manos se tensaban bajo la piel. El tarareo se volvió más fuerte, más frenético, y supe que no podía esperar más. Tenía que actuar. Intenté alcanzar mi teléfono con discreción, pero el hombre lo notó al instante. Sus ojos brillaron con ira, y en un movimiento rápido, agarró mi muñeca. No se usan teléfonos, siseó, con una voz baja pero llena de amenaza. Tiré de mi mano, liberándome, pero el miedo ya se había apoderado de mí. El coche seguía avanzando, y el agarre del hombre en el volante era tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Los sonidos provenientes del asiento trasero se volvían más intensos, más desesperados. Sabía que no podía quedarme en ese coche ni un segundo más. Corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más. Finalmente, me desplomé al costado de la carretera, jadeando, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón aún latía con fuerza, y la adrenalina seguía bombeando por mis venas. Miré hacia atrás, por la carretera, casi esperando ver el coche acercándose, pero no había rastro de él. Solo el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles rompía el silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado en el suelo, temblando y tratando de calmarme. Finalmente, un coche que pasaba se detuvo. La conductora, una mujer amable, se ofreció a llevarme al pueblo más cercano. Dudé por un momento, el miedo a subir a otro coche con un extraño casi me paralizaba, pero no tenía otra opción. Acepté su ayuda. Mientras conducíamos, no podía dejar de pensar en la caja del asiento trasero del coche de ese hombre. ¿Qué había dentro? ¿Qué había escuchado? Nunca lo sabré con certeza, pero una cosa es segura, esa noche escapé de algo terrible. Desde entonces, nunca más volví a hacer autostop. El estrés de los exámenes universitarios nos tenía agotados, así que mis amigos y yo decidimos que necesitábamos un respiro. Después de semanas de planificación, elegimos un bosque famoso por sus senderos pintorescos y su ambiente tranquilo. Era el lugar ideal para desconectar. Éramos 4, Johnny, Laura, Max y yo, todos listos para una aventura en la naturaleza. El sábado por la mañana llegamos temprano, llenos de entusiasmo y energía. El aire olía a frescura, el cielo estaba despejado y el bosque nos recibió con una calma que prometía paz. Estacionamos el coche en la entrada del sendero y, sin perder tiempo, comenzamos a caminar. Mientras nos adentrábamos en el bosque, nuestras risas y conversaciones llenaban el aire. Los árboles, altos y frondosos, mecían sus hojas con la brisa, y el sol, filtrándose entre las ramas, pintaba el suelo con sombras danzantes. Era un día perfecto, o al menos eso pensábamos. El día transcurría sin que nos diéramos cuenta del paso del tiempo.
Nos detuvimos varias veces para explorar rincones del bosque que nos llamaban la atención, un arroyo pequeño escondido entre arbustos y una formación rocosa que nos regaló una vista espectacular del bosque desde lo alto. Las horas parecían evaporarse, y de repente nos dimos cuenta de que el sol comenzaba a esconderse. Tal vez deberíamos empezar a regresar, dijo Laura, mirando su reloj con preocupación. Se está haciendo tarde. Asentí, sabiendo que tenía razón. Caminar de noche en un bosque tan denso no era una opción sensata. Decidimos volver sobre nuestros pasos, pero algo no encajaba. El sendero que habíamos recorrido antes ya no parecía el mismo. Los árboles se veían distintos, y cuanto más avanzábamos, más evidente era que estábamos perdidos. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros mientras la luz del día se desvanecía. Intentamos calmarnos, repitiéndonos que encontraríamos el camino, pero cuando la oscuridad lo envolvió todo, nuestra confianza se desvaneció. El bosque de noche era otro mundo. Las sombras se alargaban, y los árboles que antes nos parecían acogedores ahora se erguían como figuras amenazantes. Los sonidos que antes nos resultaban relajantes, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, ahora sonaban inquietantes. Encendimos nuestras linternas, pero sus haces de luz apenas iluminaban la espesa niebla de la oscuridad. Todo se veía igual, y no había rastro del sendero. Estábamos atrapados. El bosque parecía estrecharse a medida que avanzábamos, como si las sombras nos rodearan cada vez más. El aire de la noche era fresco, pero un silencio pesado lo envolvía todo, roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Fue en ese momento cuando lo escuchamos por primera vez, pasos. Al principio, pensamos que era el eco de nuestros propios pasos, pero pronto nos dimos cuenta de que el sonido venía de detrás de nosotros. Era leve, casi imperceptible, pero inconfundible. Alguien, o algo, nos estaba siguiendo. Nos detuvimos en seco, y los pasos también cesaron. Nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos. Max rompió el silencio. ¿Escucharon eso? Nadie respondió, pero nuestras caras lo decían todo. Nos quedamos quietos, escuchando atentamente, pero solo el silencio nos rodeaba. Después de un momento, intentamos convencernos de que era solo nuestra imaginación y continuamos caminando. Pero los pasos regresaron, sincronizados perfectamente con los nuestros. Si nos deteníamos, ellos se detenían. Si caminábamos, nos seguían. Era como si quienquiera que estuviera allí quisiera que supiéramos que nos vigilaba. El miedo nos impulsó a acelerar el paso. Susurrábamos entre nosotros, intentando mantener la calma, pero era evidente que ninguno sabía qué hacer. Los pasos se acercaban cada vez más, y la oscuridad que nos rodeaba se volvía asfixiante. De pronto, Johnny, que iba al frente, se detuvo bruscamente. El haz de su linterna se clavó en algo frente a nosotros. Al seguir su mirada, lo vimos. Un hombre, alto y casi invisible entre las sombras, estaba parado a pocos metros. Su ropa se fundía con la oscuridad, y no hizo ningún movimiento ni pronunció palabra. Simplemente se quedó allí, mirándonos con una intensidad que me heló la sangre. No esperamos a descubrir sus intenciones. Sin mediar palabra, giramos y echamos a correr. El bosque se convirtió en una mancha de oscuridad y terror mientras tropezábamos con raíces y ramas, desesperados por escapar. Pero por más que corriéramos, el hombre siempre estaba allí, justo fuera de nuestro alcance, observándonos. Era como si estuviéramos corriendo en círculos. El bosque no cambiaba, y el hombre nunca se quedaba atrás. El miedo que sentíamos se transformó en pánico absoluto cuando caímos en la cuenta de que nos estaban conduciendo más adentro del bosque. Los pasos no cesaban, y cada vez que creíamos haberlo perdido, reaparecía, más cerca que antes. La fatiga comenzó a apoderarse de nosotros. Respirábamos con dificultad, nuestras piernas ardían por el esfuerzo de correr sin parar, pero no podíamos detenernos. El bosque, que antes nos parecía hermoso, ahora era un laberinto de terror. La persecución silenciosa del hombre se sentía como una pesadilla de la que no podíamos escapar. De repente, Laura gritó. Había tropezado con algo y caído al suelo con fuerza. Me apresuré a ayudarla, pero al agacharme, vi lo que la había hecho caer. Un cable delgado, casi invisible en la tenue luz, estaba tendido a través del camino. Era una trampa, colocada allí a propósito. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de la verdad. Este hombre no solo nos seguía, sino que también estaba jugando con nosotros, guiándonos hacia trampas que había preparado. El bosque no era un lugar casual, era su campo de caza. Ayudé a Laura a levantarse, y continuamos nuestro escape, ahora con más precaución que nunca.
Cada paso que dábamos podía ser el último, cada sombra podía esconder una nueva trampa. El hombre, siempre un paso adelante, parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Estábamos agotados, física y mentalmente. La idea de encontrar el camino de regreso se había desvanecido, reemplazada por un instinto primario: sobrevivir. El hombre nunca habló, nunca se acercó más, pero su presencia era constante, una sombra que nos envolvía en un miedo opresivo. Finalmente, no pudimos seguir corriendo. Nos derrumbamos en un pequeño claro, nuestros cuerpos temblando de agotamiento y terror. Los pasos se habían detenido, pero sabíamos que él seguía allí, observándonos, esperando. Mientras nos apiñábamos, demasiado asustados para movernos, no podía evitar sentir que estábamos atrapados, que el bosque mismo se había convertido en nuestra prisión. El hombre nos había llevado al límite de la cordura, y no había escapatoria. En ese momento, me di cuenta de algo aterrador: no solo estábamos perdidos en el bosque, sino que estábamos perdidos para él. El hombre había ganado, y nosotros estábamos completamente a su merced.